Bien, estamos nuevamente, Sil, bienvenida. ¿Cómo te trata este viernes, caluroso? Bien, bien, te saludé despacio por Yo el sí le micrófono decía, porque estaba Silvia, escuchando lo que así. decía. Claro, ella pensó que no le quise saludar, pero estaban hablando de Sentí Chris y engañada. bebé de la casa. ¿Sí? De Me Chris sumo a ese Hemsworth, comentario. obvio. Entonces yo estaba así como hipnotizada por la pantalla y Eva me hablaba y te estoy saludando y yo, hola. Bueno, estaba muteada. Vamos a ver qué tenés listo para este viernes. Finalmente, ¿son o no son? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco, sí, exactamente. Hicimos votación y vamos a hablar de son o no son. Fueron la famosa suplantación, pero hoy vamos a hablar de Selena Gómez y vamos a hablar de Avril Lavigne. Vamos a hablar la semana que viene de That Puppy, porque es un tema que pidió Denise y es Ay, un tema gracias. bastante largo y mucho más, vamos a decirle, contenido. Tiene mucho más contenido en datos precisos que tengan que ver con That Puppy, por eso es que ella amerita un bloque totalmente exclusivo. Pero hoy vamos a entrar un poco en lo que es son o no son. Existe esta suplantación que tanto se habla en Hollywood de las estrellas y sobre todo de los cantantes y músicos en Hollywood, refiriéndonos, por ejemplo, a Avril Lavigne. Bueno, Avril Lavigne es una chiquilla que todo el mundo conocía o conoce. ¿Cuál es la teoría para arrancar bien con ella? Es que ella ya se suicidó. Vamos a arrancar contando Así bien luego. que ella ya falleció. Allá por el 2003-2004, en ese momento prácticamente. ¿Qué había pasado? Bueno, ella fue reclutada por su disquera. Había sido presentado, le gustó a la disquera y hay que un dato importante. Avril Lavigne, para entrar en esa disquera y empezar, bueno, por ejemplo, la música le llevó al estrelato, que es Complicated. Ella se cambió totalmente el look. Ella era una artista totalmente punk. Un estilo rockero punk. Pero antes de eso, ella hasta cantaba en los coros de la iglesia. Ah, mira. Tenía un estilo totalmente diferente a cuando ella se hizo famosa y conocida. Pero que habla de la peculiaridad de ella. Que es una persona que le gustaba mucho la música, pero que sin embargo no se llevaba muy bien con la fama y el estrellato. O sea, es una persona reservada que le gustaba cantar, pero no se sabía manejar o se sentía incómoda estando en el ojo de todos, o sea, todos mirándolo a ella y que ella no sabía manejar la fama, no porque era inmadura, sino porque era una persona muy introvertida. Yo ya hablo en pasado, tomando como que la teoría es cierta, que es una persona muy introvertida, que no le gustaba todo esto de los autógrafos, el recorrido y demás. Ella quería ir, cantar, hacer sus temas y nada más. Es por esto que debido en realidad a esta situación, la disquera decidió en un momento dado, se habla y muchos aseguran que es cierto, porque se habían firmado contratos de confidencialidad para que esto no salga a la luz, de que le habían puesto una doble, para que se encargue de todas estas giras y la parte marketinera. Todo lo que tenga que ver con las entrevistas, todo lo que tenga que ver con hacer este recorrido, qué sé yo, en la alfombra roja y tener que lidiar con los paparazzi, con la prensa, con los fans y demás. Y le habían contratado a Melissa Vanderhaal. Melissa Vanderhaal se volvió tan amiga de Avril, dicen, se volvió tan amiga, andaban tanto tiempo juntas, que incluso ingresaba con ella al estudio de grabación y hasta llegaban a grabar temas juntos. ¿Qué había pasado? Avril Lavigne era una persona muy unida a su abuelo. Era una figura paterna muy fuerte. Y había fallecido. El abuelo de ella había fallecido e incluso en un concierto ella no pudo evitar largarse a llorar y le pide disculpas a sus fans porque le dio totalmente un colapso y empezó a llorar y a explicar por qué estaba así. Porque su abuelo había fallecido ese mismo día. Ella supuestamente entró en una etapa entre el 2003 y el 2004, en una etapa de depresión total. Y esta depresión terminó llevándola al suicidio. En ese entonces ellos estaban ya lanzando lo que era el tope de su carrera. No había un lugar en el mundo que no sepa quién es Avril Lavigne y estaba el álbum Let's Go. ¿Qué había pasado con este álbum? La disquera dijo, ¿cómo se nos murió nuestra artista? ¿Por qué se mató? Tenemos que seguir haciendo dinero. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí vuelve Melissa. Y dicen, bueno, vamos a ponerla a Melissa como figura y Avril Lavigne nunca falleció. Me muero. Pero esto empezó en las redes con una persona que había hecho un hilo en el Twitter diciendo la diferencia en estatura. Mostraba, por ejemplo, como estaban viendo videos anteriores, la nariz, algunos aspectos en la cara. Algunos pueden decir que es un poco de un toque estético, Claro. ¿verdad? Botox, demás. También los lunares de nacimiento que ella tenía ya no aparecían en esta Melissa o no esta doble Avril. Después Avril era muy vegetariana, era totalmente vegetariana
Y de repente Melissa, ven los aspectos, algunos los labios un poco, pero se pudo haber puesto ácido hialurónico. Claro. Pero las marcas de nacimiento en el brazo, por ejemplo, los lunares, sí, ya no estaban. ¿Ven la diferencia entre una y otra, entre un aspecto y otro? Ay, qué miedo. Sí. Los labios, Los claro, lo que tenga que ver con la cara, podemos Se tocó. suponer que es Claro, algo que se pinchó, sí. se tocó y bueno, para hacer un aspecto un poco más fresco tal vez. Pero como le decía, los lunares y otros detalles, la estatura. No tenían la misma estatura aparente que Avril. Ah, para mí es el paso de los años Claro. en una Sí. persona. Yo las veo muy similares, ¿eh? Otra cosa que se decía es que ella era vegetariana y de la noche a la mañana le gustaba la carne. Ella era asmática y Melissa, o esta nueva Avril, era fumadora. Son datos, esos sí son datos reales, ¿eh? Ella era asmática y después ya se hizo Pues, fumadora. Qué loco. Entonces empezaban a surgir esto. Y además, en la voz, yo recuerdo que Oscar hablaba un poco de la voz. Y sí, en la voz se decía que cuando vos escuchabas los temas de Avril allá antes del 2003, la voz era un poco áspera, mucho más áspera en realidad, y un estilo bien punk y marcado. Y ya pasado el 2004, cada vez se volvió más meloso. Incluso empezaban a hacer comparativos entre Complicated, cuando es el famoso tema que siempre le pedían en los conciertos, como era mucho más meloso y dulce el timbre, el tono de voz a la hora de cantar, a diferencia de antes. Esta es la teoría conspirativa mayor, que ella falleció y que la disquera hizo esto para que no terminen perdiendo ese potencial de dinero. Otra teoría conspirativa es que la disquera en realidad lo que hizo es simular que ella murió, hacer fuerte esta teoría conspirativa para darle a ella el paso de que ella haga ese cambio, tanto físico como todo, sobre todo en el estilo de música, porque recuerden que yo les decía que ella tenía un estilo totalmente diferente cuando ella ingresa al mundo de la música con esta disquera y la vuelven punk porque era lo que vendía en ese momento. Y sin embargo, ella era una dulce chica, no con eso que era, pero una dulce chica americana, rubia, de ojos claros, canadiense creo que era en realidad ella, sí, de ojos claros y demás, con un estilo bastante dócil y que incluso les decía cantaba en el coro de la iglesia. Y que ahora los temas se acercan mucho más al estilo de ella y que esta teoría conspirativa que ellos mismos implantaron también les servía como marketing porque hacía que se hable de ella. Nunca hay una mala publicidad. Claro, En realidad, obvio. mientras que se hable de vos, toda publicidad es buena, dicen los marketeros. La teoría de la teoría. Claro, eso es lo más entonces loco. que ellos mismos fueron los que implantaron esta teoría de que ella se había suicidado a causa de esta depresión, porque sí es cierto que había entrado en una depresión en esa etapa por el fallecimiento de su abuelo. Así que la pregunta es allá en estudios Magic. El estudio mayor, así me El estudio mayor y nosotros somos los más chiquititos. Primero, Eva, ¿no es? Vos mirás que es un toque... Yo no creo lo que dice Denis, por ahí el paso de los años, pero me atrevería a, o sea, creo más esa de la teoría, tipo, vamos a decir que murió y vamos a decir que es un doble para tener fama, porque todo lo que se puede hacer por tener fama es impresionante, Sí, así ¿no? que eso sí yo creo. ¿Te diste cuenta en esto Sí, de todo sí, lo que sí, son sí. capaces? ¿Vos, Totalmente. Denis, Oscar, qué piensan? No, yo no creo tanto. Sí, yo tampoco. Yo Pasa creo que es alguien a quien yo admiré mucho quien en su yo amo, momento, así entonces yo. como que le tengo ahí No, arriba. y lo que ¿no? pasa ¿Por qué es murió que él? en esa época de Skater Boy o Sí. Complicated, ella era como una adolescente, no creo que haya tenido más de 18 años cuando eso. Entonces, la gente normalmente tiene esa edad rebelde en la Sí. que es. Después, evidentemente, luego vas madurando y vas cambiando tu estilo y te volvés un poco más formal. Y dato ¿verdad? importante, Oscar, que te decía, ella no era luego rebelde en realidad. Claro. Ese es el estilo que le pusieron para entrar en este mundo de la música porque era vendible. Era un estilo que la gente en ese momento, en ese auge musical, era lo que estaba buscando. Igual si, bueno, yo me rayé por ahí el disco de Skater Boy y ahí tenía una balada hermosísima. ¿Por qué lo mismo esa- que rayar? ¿Por qué ¿Rayaste? I'm with you. Claro, no, digo Le que veo a Tanto de que- escuchar cantar así. My Happy End. Yo le veo a Claro. Denis con ya Complicated. tenía unas baladas Sí. dulcísimas cuando iniciaba, ¿verdad? Y ella era propiamente la que trabajaba mucho de sus músicas, si bien todos los artistas también están acompañados, pero ella también era una cantautora. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Avril Qué Lavigne. lindo. Y la gente la toma, ella llegó a hablar, ella o Melissa, no sabemos quién es, llegó a hablar en una entrevista y dijo que le parecía un poco ridículo, pero que le era muy divertido ya en la madurez de su carrera,
que se hable de esto, porque cualquiera que empiece a hablar de esto quiere decir que la persona ya evidentemente alcanzó Debería niveles salir, de fama. salir las dos juntas a hablar. ¿verdad? Claro. Abril y Melissa a Si es decir- que existiese Melissa, eso es Claro. lo que no está comprobado, porque como les dije, Claro. se había firmado como para que nadie hable de que Claro. Abril tenía una doble. Y si existe Melissa, evidentemente Sí, se tendrían que confirma. salir las dos. Y qué parecido, qué lindo parecerte a Abril Lavigne, ¿verdad? ¿Verdad? Me gustaría Bonita, ser la muy doble de Abril bonita, Lavigne. muy bonita. Y ahora vamos a otro caso, al caso de Selena Gómez. Selena Gómez, la ex de Justin Bieber, que se hizo nombre por sí misma. Creo que es más, creo que ella potenció la carrera en Sí, realidad de puede Justin ser. Bieber. Ya no creo que quede en el mundo de los teenagers nada más. Allá por el 2017 cuenta la historia. Ella estaba afectada por una enfermedad que todos saben que era lupus. El lupus, sí. Exactamente, y fue hospitalizada. Ujú. Ella pasó grandes situaciones por esto, mucho estrés, mucha depresión también para tratar de vencer. Incluso se recuerdan, había una foto donde ella estaba con su amiga Con su amiga que le donó. que le donó exactamente un órgano. Ya allá por el 2018, ella se aboca a una iglesia llamada Hillsong. Hillsong, una iglesia muy polémica porque tenía varias denuncias por varios de sus ex integrantes de que era otra de estas iglesias que manipulaban a las personas. Y yo aquí conté la historia de Jim Jones. ¿Se Sí. recuerdan? Que Tipo secta. exactamente, esta era una iglesia bastante polémica que hablaban muchos los ex integrantes de que el lavado de cerebro que se hacía era muy fuerte. A partir de eso, Selena le empezó a ver en todos lugares con una Biblia. Todas las fotos que ella tenía y los paparazzi, ella andaba con una Biblia. Y se abocó totalmente, prácticamente dejó las redes sociales y todo era ir a Hillsong y andaba en todo, porque ustedes saben, en Los Ángeles es como vemos en las películas. Como ellos viven ahí y se mueven en los locales de ahí y demás, ellos le siguen los paparazzi. Claro. Ella a cualquier lugar donde se iba, restaurante, tienda de ropa, lo que sea, hasta la lavandería para buscar su ropa a la tintorería, ella andaba con su Biblia. A veces ni siquiera tenía la cartera, pero andaba Era con la Biblia. ¿Qué había pasado? A partir de aquí se dice que ella entró en este lavado de cerebro que Hillsong hacía. Pero de la noche a la mañana y un tiempo después, ella se sale totalmente de la iglesia. Deja de irse, pero lo abandona de la noche a la mañana. No es que paulatinamente, Claro. un domingo, el famoso culto, se iba y al otro no. No. Ella de la noche a la mañana decidió no irse más. Ya no se la podía ver en fotografías con la Biblia. E incluso se la empezaba a ver en las fiestas nocturnas. Y llegó a subir fotos de una fiesta en particular en una discoteca en Los Ángeles y la foto enseguida se viralizó y tenía como 10.000 likes. Y rápidamente la foto de algo muy llamativo, desaparecieron todas las fotos de su cuenta de Instagram. Basta. Se borraron todas. No era nada, no mostraba nada raro más Claro. que ella divirtiéndose en una fiesta, pero las fotos habían desaparecido. Posteriormente a esto, a ella se la empezó a ver con una mujer. Su secretaria privada, su asistente privada, que es la persona que le maneja no solo su agenda pública, por decir así, las cosas, las actividades que va a hacer, sino también sus cosas personales, renunció. Algo que llamó mucho la atención. Y su ex asistente, que hace años estaba con ella, no pertenecía a la iglesia Hillsong. Y posteriormente a esta eliminación de fotos de su red social de esa noche, de esa fiesta en particular, empezaba a aparecer una señora, no sé si recuerdan, que siempre habían, y empezábamos a ver los paparazzi, donde había una señora detrás de ella. Ella salía a trotar, la señora estaba detrás de ella. Ella salía de compras, la señora estaba detrás de ella, nunca al lado, detrás de ella. Y la gente empezó a cuestionarse, los programas como TMZ empezaron a cuestionarse, ¿quién es esta mujer? ¿Será su nueva asistente? Y muchos empezaron a relacionar porque a esta mujer se la había visto en la iglesia de Hillsong. Entonces empezaban las especulaciones diciendo, esta es una mujer que la está controlando para evitar que se acerquen a ella. Eran parte de las teorías. Y empezó todo este acumule de información en las redes y se decía de que ella en ese momento en el que fue hospitalizada, ella ya empezó con este acercamiento a Hillsong, o al menos ellos se acercaron a ella. Posteriormente a esto, ella vuelve a ser hospitalizada. Supuestamente, la primera noticia era de que ella tuvo una anemia, una descompensación. Pero después se descubrió que en realidad ella fue internada a un centro de rehabilitación. No por drogas, sino porque ella tuvo un colapso nervioso.
que desjustificaron sus representantes que esto se debió a que debido al estrés y la carga emocional que ella pasó en el 2017 y por todas las angustias que ella vivió en ese momento, ella empezó a sufrir ataques de pánico y de ansiedad. Y aquí es donde empezaron sus seguidores a asegurar de que ella en realidad empezaron con ella con este lavado de cerebro y esta suplantación. ¿Cómo pasó la suplantación o cómo dicen que pasó? Cuando ella sale de este centro de rehabilitación, cuando ella ya la dan de alta, ella aparece de vuelta con la gente de la iglesia, aparece de vuelta con las fotos de la Biblia y demás, ya seguía con las fotos. Volvió con todo esto, volvió de lleno a Hillsong. Inclusive tenía unas muy mejores amigas que hasta el día de hoy viven con ella y muchos dicen que viven de ella. Son 4 amigas que también son partícipes en Hillsong y empezaron a vivir en la casa de ella. Y ahí empezaba el cuestionamiento de que una de ellas, Ashley, tenía una similitud con Selena y ella fue suplantada. Por eso hay fotos donde se la ve a Selena, incluso donde parecía hasta medio diabólica. No sé si recuerdan esa foto, ella sentada así en un concierto que era justamente de Taylor Swift. Y Taylor Swift acostumbra a invitar a sus amigas a ahí, esa foto que ven ahí. Ella parecía medio rara, la cara y demás. Y Taylor Swift siempre acostumbraba a invitar a sus amigos que veía ahí al escenario. Y ese día a Selena no la invitó. ¿Ya? No, y eso llamó mucho la atención. ¿Qué había pasado cuando ella sale de este centro de rehabilitación? Se la llegó a ver un poco más en un concierto de J-Lo. Ella va al concierto de J-Lo. Incluso hay fotos en el backstage donde ella se saca con el prometido, con el futuro marido de J-Lo. Todo genial, todo bien, se la vuelve a ver, ella empieza a tocar a Hillsong así de cerca, a la oreja, empezaba otra vez a tener proximidad y de repente al día siguiente se publica, o ella misma lo hace en su cuenta de Instagram, publica una conversación con J-Lo en privado que se hicieron por el DM de Instagram, donde le decía Selena a J-Lo, le agradecía ese concierto y lo bien que estuvo y le decía, Dios me habló durante todo el concierto. Me iluminó y te agradezco por esto. Y ahí al día siguiente ella ingresó totalmente a Hillsong, dejó las redes sociales, ya no publicaba nada, sus amigas ya estaban viviendo con ella. Y hay que recordar, no sé si les viene a la memoria, era el cumpleaños de Selena. Selena estaba en su casa, ya no se la veía y hace un Instagram Live. Llama a sus amigas para que le canten cumpleaños feliz y les empieza a llamar y aparecen inmediatamente las amigas en cuestión que estaban en la cocina. Y le dicen, ¿qué es eso? Ella le dice, vos estás haciendo un vivo en Instagram. Está todo documentado y lo pueden buscar en las redes. Y le dice, sí. Y ella, salúdenme, es mi cumpleaños, cántenme cumpleaños feliz. Y muy molestas e incómodas las amigas le dicen, bueno, cumpleaños feliz, todo. Y le obligan a cortar el Instagram Live. Y la gente quería entender por qué era esto. E incluso en sus siguientes álbumes, ella había hecho también el video de Konosuna y eso Taki Taki. Ahí fue el último video donde ella se la vuelve a ver en un Instagram Live mucho más distendida. Y después en el álbum que ella había lanzado, abajo incluso decía, estaba en agradecimiento y en selección, o sea, estaban pagadas las amigas de ellas, porque las amigas de ella eran las que habían elegido los temas que iban a ir en ese álbum. Las amigas de ella fueron las que eligieron y fueron las amigas de ella las que a partir de ahí le empezaron a rondar. Y hasta el día de hoy, lo que se entiende es que se le había contratado a una modelo. Eso es una especulación que también recorría en las redes. Se le había contratado a una modelo para compartir el video con Selena. Y cuando la modelo llega, se da cuenta que la que hacía el papel de Selena era su amiga Ashley. Y le quisieron vender a la modelo. O sea, Eva venía a tener una cita conmigo. Teníamos que hablar de negocios. Le decían, te vas a juntar con Sil. Eva vino y se dio cuenta que Sil no era Sil, era otra. Y Eva se hizo la desentendida. No, me fingí demencia. Fingiste demencia y sí hizo Sil, ¿verdad? Pero ella reconoció que no era yo y sabía quién era, pero no dijo nada. Y otra situación que llamó también la atención es que ella, Selena, estaba haciendo una reunión con su discográfica totalmente secreta. Los paparazzi se enteran y directamente la sacan por otro lugar y la llevan escondida para que no se la pueda ver. Entonces aquí en este momento, en esta clínica, es donde dicen que hicieron esta suplantación entre Ashley y Selena. Wow. ¿Es? ¿No es? No lo sé. Intensísimos Pero los sí creo en el rumores, lavado las de teorías cerebro. que nos trajiste hoy. Pero sí creo en el lavado de cerebro de esa iglesia de Hillsong. Sí. Creo de que, si bien puede ser que sea Selena, sí creo
que le trabajaron mucho la mente diciéndole las cosas que podía empezar a publicar o no, porque lo van a ver en sus redes sociales, Claro. se empezó a ver reflejado en su Instagram. Ella era una persona que decía, incluso y sacó un video que decía, chicos, estoy aquí, estoy bien y me voy a quedar para siempre con ustedes aquí. Y 2-3 días después lanzaba un comunicado que decía que iba a dejar las redes sociales por un tiempo y se iba a dedicar a vivir su vida. Era muy raro todo lo Claro, que ella hacía, las esos las cambios. pocas apariciones y la forma en la que lo hacía. Y esa foto que vimos, bizarra total. Porque para mí ahí sinceramente no era Selena. Puede ser que haya sido una doble, pero no sabemos si esa doble permanece. Claro. Yo de que creo que los artistas así mundiales tienen doble, creo, ¿verdad? Bruce Willis tiene uno muy famoso que es argentino que es igual. ¿En serio? Sí, sí. Mira vos. Paul McCartney es hay una historia de suplantación Sí. con Paul McCartney, sí, de sí. que él ya no es, de que él murió y de que Hay que ir anotando los nombres para los próximos. Eva puede capítulos, ser que no entonces. sea Eva, es una suplantación. Claro. Bien. Que América necesita seguir lucrando Claro, con no, Eva, no, vale. entonces le trajo a otra Y así ya persona. me morí. Bueno, interesante. Hay que ir investigando Y sobre mirar, eso. ¿son o no son? La semana que viene vamos a hablar de That Poppy, porque That Poppy, entre todas las teorías, y es cierto, hay un video que solo dice I'm That Poppy, That Poppy, That Poppy, y ya, hermana, sabemos que es That Poppy, ¿verdad? Pero de ella se habla de que ella está dentro de un proyecto MK Ultra, o de que forma parte, no de los Illuminati, pero sí está dentro de los planes de los Illuminati. Y vamos a hacer muchas referencias, vamos a mostrar muchos videos de ella donde ella misma hace referencias a la pirámide, a Lucifer, Ajá. al diablo mismo, visto como Satán, y cómo ella va haciendo. Quédense con este y averigüen qué quiere decir este y les voy a enseñar la semana que viene. Cham. Bueno, gracias, Sil. Gracias. Esto fue El Mundo en 5.